Muy buenos días, mis queridos alumnos. Los saluda el profesor Miguel. El día de hoy vamos a ver una propiedad más dentro de los triángulos. Estamos todavía dentro del tema propiedades fundamentales en el triángulo. Veamos hoy día una nueva propiedad. Dice que en todo triángulo se cumple que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Correcto? Un ángulo exterior, ya saben ustedes que un ángulo exterior es aquel ángulo que está fuera del triángulo, ¿no? Los ángulos que están dentro son ángulos interiores y los ángulos que están fuera son ángulos exteriores. Entonces, un ángulo exterior es igual a la suma, y fíjense que hay una suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Miren, es un triángulo cualquiera. Estoy nombrando los vértices PQR. Estoy marcando los ángulos interiores. ¿Correcto? He marcado solamente dos. Y estoy colocando las medidas de cada ángulo interior. Si yo prolongo un lado, fíjense, he prolongado un lado, pude haber prolongado este lado hacia arriba o hacia abajo, o este mismo lado hacia el otro lado, o este lado PQ hacia arriba o hacia abajo, pero he querido prolongar solamente en esta dirección el lado PR, así pequeño nada más, ¿ya? Para decir que ese angulito que está ahí de amarillo, este ángulo es un ángulo que está fuera del triángulo, por lo tanto es un ángulo exterior al triángulo y se llama ángulo exterior precisamente. Ese ángulo exterior lo vamos a nombrar, lo vamos a llamar X. Entonces este ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Los ángulos interiores no adyacentes a él, se refiere a este ángulo, son alfa y beta. Adyacente quiere decir que es el ángulo que está juntito a él. Este ángulo donde está marcando el mouse sería ángulo adyacente al ángulo X, porque está juntito al ángulo X. Entonces, este ángulo adyacente sería el de aquí. Ese ángulo no lo vamos a tener en cuenta porque la propiedad se cumple solamente para los ángulos interiores que no son adyacentes a él, en este caso para alfa y beta. Entonces, un ángulo exterior PRQ es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, al ángulo RPQ, que sería alfa, más el ángulo PQR, que sería beta. Es decir, que X es igual a alfa más beta. ¿Correcto? X es un ángulo exterior, es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no están juntitos a él. Esto dice la tercera propiedad. Veamos cómo aplicamos esta propiedad cuando resolvemos algunos ejercicios. Alfa y beta son ángulos no adyacentes al ángulo X. ¿Correcto? Alfa y beta son ángulos no adyacentes al ángulo X. Bien, veamos una aplicación. Dice en la siguiente figura hay que hallar el valor del ángulo X. Fíjense, X es un ángulo exterior al triángulo AMN. X es un ángulo exterior al triángulo AMN. Ponemos solución y decimos sabemos que, y aquí vamos a colocar la propiedad. ¿Qué sabemos? Que el ángulo ANM se refiere al ángulo X, es igual a la suma de los ángulos NAM, se refiere al de 75, más el ángulo AMN se refiere al ángulo de 60. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta que se refiere a ellos? Porque a la hora de nombrar estoy colocando la letra A en el medio para indicar el valor de este ángulo. Y acá estoy poniendo la letra M en el medio para indicar el valor de este ángulo, para referirme a este ángulo. ¿Correcto? Entonces vamos a reemplazar. ANM es X y NAM 75 más AMN, que es 60. Muy bien, ahí no tengo nada difícil, solamente es
sumar estos dos valores para hallar el valor del ángulo X. 75 más 60 es 135. De esa forma aplicamos la propiedad y va a salir una respuesta rápida, sencilla, siempre y cuando apliquen bien la propiedad. ¿Correcto? No es nada difícil. Veamos otra aplicación. En la siguiente figura hay que hallar el valor del ángulo φ. Ahora estamos en un triángulo rectángulo y hay un ángulo exterior que es un ángulo que está fuera del triángulo rectángulo. La propiedad se cumple para todo tipo de triángulo. Ponemos solución y decimos, sabemos que el ángulo ACB se refiere al ángulo φ, es igual al ángulo CAB más el ángulo ABC. Reemplazamos, φ sería igual entonces, el ángulo CAB, ya saben ustedes que tiene un valor, vale 90 grados. No está, pero este ángulo significa ángulo recto y el ángulo recto vale 90 grados. Más el ángulo ABC que es 60. Ahí está. Simplemente me queda sumar y el ángulo φ será igual a 90 más 60, eso es 150 grados. Muy bien, esta es la tercera propiedad que faltaba dentro de los triángulos. Les dejo unas hojitas de aplicación para que puedan afianzar un poco más sus conocimientos sobre esta tercera propiedad. Un abrazo, chicos, y cuídense mucho. Gracias.